Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Del Cielo a la Tierra, el programa de Teleasturias que ya saben intenta acercarles a personajes importantes en nuestro Principado de Asturias, personajes que están en nuestro Principado, que han nacido o que están vinculados absolutamente a nuestro Principado de Asturias. Hoy tenemos primero un buen amigo, Indalecio Talavera. Yo creo que es el pasado, el presente y el futuro del mundo de la abogacía en el Principado de Asturias. Un hombre que en conversación, pocos le pueden ganar, y que nos va a contar muchísimas cosas, porque ya de mano nos tiene que explicar algo tremendamente importante, por qué se dedica al mundo de la abogacía si realmente lo odiaba, como él comentó en su momento. Don Indalecio, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Naces en Cáceres, estás 3 años en Cáceres y después te vienes a Asturias y ya te vienes a Lara. Esos 3 años en Cáceres, de esos evidentemente no te acuerdas absolutamente nada. Tengo un recuerdo imborrable, imperecedero, y es que tendría 2 años, empezaban a asfaltar las carreteras, entonces no se asfaltaban. Yo vivía en un pueblo de Cáceres y recuerdo a mi madre dándome el desayuno a la puerta de casa porque no quería desayunar, porque estaba totalmente ensimismado viendo lo que eran las machacadoras antiguas y de cómo hacían el asfalto y hacían los trabajadores, y aquello me llamó poderosamente la atención y lo tuve siempre grabado en la retina de los ojos, como tenía grabado el paso entonces de las caballerías, de los carros. En balde hablamos del año 53, 54, 55, ¿verdad?, donde España estaba muy atrás y Extremadura estaba más atrás de más atrás, con lo cual era un mundo que cuando venimos a Asturias es como ver un mundo nuevo y muy diferente. Arroyo de la Luz, uno de los pueblos que no olvidarás y que no olvidas en tu vida, porque además vuelves siempre que puedes, que es el que te ve nacer, ¿no? Sí, efectivamente. Además estuve muy vinculado, sobre todo en la infancia y en la juventud, porque mi abuelo vivía allí, y normalmente 2 o 3 meses en verano iba a pasarlos siempre con él, ¿no? Y me encantaba, por otra parte, por cómo se vivía allí y lo diferente que era, además del clima y de otras cosas. ¿Por qué te vienes a Asturias? Es decir, ¿por qué la familia se tiene que venir a Lara, concretamente? Fue la corriente inmigracional que hubo entonces, donde Andalucía, Castilla, Extremadura, con la mecanización, las nuevas tecnologías, el campo cambia y la gente se convierte más en empleado que buscan empleos más seguros, etcétera, ¿no? Hay un cambio en esa década de los 50 importante, con un flujo migratorio importante en España. Y mis padres entonces se vinieron a Asturias pues buscando un futuro mejor, aunque allí vivían bien y demás, pero quizás, pues entre comillas era un poco también la moda de aquellos tiempos, ¿no? Y por eso se vienen a Asturias y yo con ellos. Estás entre los 3 y los 10 años en Lada, en las Cuencas. ¿Qué recuerdos puede tener un niño que viene de Cáceres directamente a Asturias? ¿Qué recuerdos, qué amigos, qué niños, qué profesor? No sé si te recuerdas de tu maestro y todas estas cosas. Sí, recuerdo con mucho cariño mi estancia en las Cuencas. Tengo muchos amigos todavía de la niñez. Y hay veces que alguno ha venido al despacho a consultar y le he dicho su nombre y 2 apellidos y el sitio que ocupaba, y él no me reconocía. Y le he dicho, por ejemplo, a Manuel Ángel San Feliz de la Busta, cuando le vi, pues casi 45 años después, y le digo, tú eres este. Y se queda mirándome y digo, y tenías el número 16, y competíamos por el número 16 porque yo era muy pequeño, íbamos a cuarto en las escuelas nacionales, iba 2 cursos antes y yo tenía un sistema, aquel maestro, don Nicolás, para hacer competitivo el estudio y a los críos, ¿verdad?, el hacer unos exámenes trimestrales que luego daban el asiento donde tenías que sentarte según las notas que hubieras sacado.
Y aunque yo tenía entonces 8 o 9 años y estaba en el grupo de los que tenían entre 12 y 14, pues yo he sido siempre muy competitivo, he hecho mucho deporte, y ya de niño pues competía con aquellos por evidentemente estar en los puestos de delante, ¿no? Y se lo recordaba a este hombre, y le recordaba pues muchísimas cosas que él no se acordaba de la juventud, de Lada, desde, pues qué sé yo, que nos ven de las cuencas mineras, por los cuales tengo un gran afecto. Además es una gente nobilísima, es una gente a la que yo quiero mucho, la de las cuencas, y ya ves, desde Caufela Grande, desde Grande a Cimalavilla, desde el Pontón a Doní y desde el Pontico a Sama de Langreo, pues corríamos, jugábamos a los juegos que entonces se llevaban muy lejanos de los de ahora, más violentos por supuesto, pero con grandes amigos. Fíjate, recuerdas a Mortera, aquel delantero centro del Sporting, Jamo le llamábamos nosotros, era muy amigo mío, ¿no? Tengo una anécdota con él que no se me olvidará nunca, porque recordarás que allá por el año 60 quizás los americanos mandaban la leche en polvo, mandaban el queso, que aquel para las escuelas, y era obligatorio tomar aquella leche en la escuela. Y claro, si no se bebían aquella caramañola, aquella lechera de leche, pues venía el maestro y le tiraba de las orejas. Entonces recuerdo que Jamo cogía a todos los críos uno por uno de la clase y los fue sacando a tomar el vaso de leche para que pudiera yo, que era más pequeño, y claro, hacía un poquito, entre comillas, burla de mí, pues porque, como decían ellos, me podían, ¿no? Entonces era muy común aquello, y logramos que se bebiera aquella leche, y logramos, evidentemente, que no se me diera el tirón de orejas. Ahí, por cierto, tienes el primer contacto con algo que te apasiona absolutamente. Después hablaremos de tu paso por el Real Oviedo, pero ahí tienes el primer contacto con el fútbol, el Unión Popular de Langreo. Sí, ya antes del Unión Popular de Langreo. El primer partido de fútbol que vi fue en el campo Torre de los Reyes, cuando jugaba el langreano, que era el enemigo acérrimo del Círculo Popular de la Felguera. Luego se fusionan y nace el Unión Popular de Langreo, que a los que éramos de allí y lo sentíamos nos dio tantas alegrías, con el ascenso sobre todo a segunda división y con las importantes victorias. Recuerda aquel equipo de Arbe, Simón, Avendaño, Basteiro, Coto, Buendía, Chares, Fonseca, Marañón, Artiles, Castro, Arambarri, jugadores que nos deleitaban, donde había una afición tremenda y donde los niños procurábamos o entrar con un mayor o colarnos por donde podíamos, porque evidentemente no había poder adquisitivo para ir al fútbol. Y guardo también, y luego pues tuve mucha relación con presidentes de la Unión Popular, como Guillermo Coto, que en paz descanse, como Clavería, como gente de fútbol de Langreo, que he seguido teniendo contacto, antes cuando niños y después cuando mayores, precisamente por el cariño que yo le tengo a toda la zona de la cuenca, pues desde Lada o Barros o la Felguera hasta la Viana. A los 10 años os marcháis para Soto de Rey. Sí, como tuve un traslado de empresa de mi padre, me traslado a vivir a Soto de Rey y prácticamente ya empiezo a hacer la vida en Oviedo. Empiezo al colegio y muy cerca de estos estudios, en los dominicos, quien marca mi vida también, porque fue un colegio donde yo me sentía muy bien, donde conocí grandes amigos que hoy son compañeros, donde había gente de una gran calidad moral e inclusive, fíjate, ya que luego nos hicimos amigos cuando coincidimos en el servicio militar y coincidimos en el Real Oviedo, de Vicente, cuando él iba a sexto de bachiller y yo estaba en cuarto. Y una anécdota, ya que hablamos de fútbol, porque me quitó un cromo, que era Luis Suárez, y tardó 2 días en dármelo. Claro, Vicente, que era tan altón ya entonces, y yo, querido pequeño, todos los días iba a verlo por ahí: Vicente, tienes que devolverme el cromo. Y bueno, voy a devolvértelo. Y me estuve haciendo de rabiar 2 días. Tengo mucha afición ya al fútbol y a coleccionar
los cromos de futbolistas. Vives en Oviedo, entonces ya empieza la vida en la capital, ya empiezas a ser pues un adolescente, empiezas a estudiar y no empiezas a estudiar abogacía, sino que empiezas medicina. Es cierto, sí. Empecé a estudiar medicina, pero evidentemente no creo que hubiera sido un mal médico, pero bueno, quizás entre que estaba destinado a ser abogado y quizás por el hecho de que en aquel año que yo empecé muy joven medicina, yo había hecho el bachiller de letras y dio la casualidad que probablemente por una falta de información entonces en Oviedo se instauró el selectivo que era de ciencias común para las carreras técnicas y para medicina, lo cual luego se demostró que fue un gran error. Yo cometí el grave error de no tener la conciencia de que ese selectivo probablemente no pudiera superarlo por mi preparación de letras, aunque no fueron fundamentales esas las razones. Yo creo que también era un problema ya de vocacional, y cuando ya en segundo se empezaba a manejar aquello de ir al laboratorio, ver los cadáveres y demás, pues bueno, quizás en ese momento opté por dar el cambio a derecho. A derecho, ¿haces milicias universitarias? De aquella, sí. Las milicias universitarias, vas a Pontevedra y después te marchas a Valladolid. Sí, entonces se hacían... Primero se había hecho el campamento en Montelarreina, luego cambió y a mí me tocó ya hacer en Figueiredo, en Pontevedra, en los 2 primeros meses y medio de campamento, y después en la Academia de Caballería en Valladolid otros 2 meses y medio, donde el recuerdo que tengo es el espantoso frío que hacía en el Pinar, donde teníamos el cuartel y aquellas guardias a 7 y 8 bajo cero, ¿verdad? Que sin duda, como el capitán Domiciano nos decía, contribuían a endurecer el espíritu. ¿Y de qué manera? ¿Eras un buen estudiante? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Con qué años acabas la carrera? Pues acabé la carrera justamente con 23 años, tenía 22 para 23 años. Yo había acabado el preuniversitario a los 16 años y entonces empezaba un poquito antes que los demás, por cuanto que cuando empezaba yo cumplía los años en agosto, de ahí que cuando acabara pues tendría 22 para 23 años. Tienes tu primer contacto con el mundo de la abogacía a través de un despacho tremendamente conocido como era el de el señor Botas. Sí, don Carlos era excepcional. Es el abogado que uno quisiera ser. Don Carlos era un señor, pero además de un señor lo sabía todo y lo demostraba todo, y era magnífico, era un gran orador, pero era un gran estudioso sobre todo, un gran amante de los libros. Recuerdo una frase que nunca la olvidé: Indalecio, compra libros y lee libros, que los libros ganan pleitos. Y nunca se me olvidó aquella frase de don Carlos. Con su hijo José Carlos también estaba, y también con un gran sentido del trabajo y con un gran sentido de las cosas bien hechas. Estuve como 4 o 5 meses, mientras yo estaba en quinto de carrera, viendo cosas y aprendiendo cosas allí que me sirvieron de mucho. Lo que ocurre es que era un despacho que primordialmente llevaba temas penales, temas civiles también. Don Carlos quizás, a mi juicio, ha sido el más insigne penalista que yo he conocido. Nada que ver Stampa Brown, que es un gran penalista, mucho, pero don Carlos tenía ángel, pero tenía conocimientos, era práctico, era todo. Yo lo admiraba mucho. Y sin embargo esa admiración no sobrepasa tu idea de dejar la abogacía, precisamente porque aquellos casos penales no te gustaban absolutamente nada. Probablemente veía que era un derecho muy duro, y en mi juventud, en mis 22 años, quizás concebía mal el hecho de que pudiera defenderse a gente con delitos graves. Y además de eso, quizás también porque a mí me atraía también el mundo de la empresa.
siendo estudiante, durante 2 años trabajé en una empresa, pues, todos los castillos, cubiertos y demás, y me atraía mucho el mundo de la empresa, me gustaba. Y cuando luego finalicé la carrera, hice mis peñitos trabajando para una empresa, y me iba bien y demás. Lo que pasa que probablemente yo, el destino lo tenía en otro lugar, en otro sitio, y ello determinó que no siguiera ese camino. Y lo que es la vida, llegas a militar en el Partido Comunista. Sí, bueno, ya sabes que lo dice el dicho, ¿no? Quien cuando es joven tiene sentimientos, tiene conciencia social, tienes inquietudes, etcétera, etcétera, eres más bien de izquierdas. Yo, por otra parte, tenía mucha conciencia de los problemas, era una España muy diferente, ¿verdad? Estabas en las cuencas, o sea, habías estado y vivías en las cuencas, evidentemente eso tiene que marcar, sí, ¿no? Había conocido los problemas de los mineros, ya cuando era crío, y aquellas huelgas tan terribles del año 62, todos aquellos problemas políticos que, si bien se veían un poco de lejos porque eras niño, pero oías 1000 conversaciones de 1000 gentes, oías el mundo del trabajo, oías lo que ocurría, y eso, quieras o no, pues marca tu juventud. Y efectivamente milité en el Partido Comunista un tiempo, y luego dejé de ser militante. Y luego me convencí que, con el paso del tiempo, que no era la mejor idea para una sociedad justa o perfecta, y que, en mi opinión, la sociedad justa o perfecta está en el mundo del trabajo, en el mundo de cada día, en el mundo del tesón, en el mundo de dedicarte a lo que te gusta, haciendo lo que quieres y, si puedes, por los demás, pero no desde el terreno de la política. ¿Tiene algo que ver el abandono de esas ideas comunistas, la caída, por ejemplo, del muro de Berlín, o ya con anterioridad Indalecio Talavera, bueno, realmente optaba por llevar las cosas de otra manera? Ya mucho antes vi que los extremos no son buenos, que lo mejor es la concordia, el llevarse bien, el ser cariñoso con la gente y sobre todo el vivir en el centro, porque los extremos no se tocan, los extremos están cada vez más lejanos. Y el hecho de que también España, me tocó vivir en Madrid en el año 77, además muy de cerca, porque estaba cerca del lugar, la matanza de los abogados de Atocha. Iba yo precisamente andando de embajadores a Atocha aquel día, y me tocó vivir, 3-4 meses estuve viviendo en Madrid, muchísimos problemas, de manifestaciones, de grandes represiones, de los grises entonces, de los albores, en definitiva, de la democracia. Pero me tocó vivir también luego, cuando hago la milicia universitaria y soy destinado a León como alférez, una época donde en los cuarteles se respiraba vientos de extrema derecha terribles, de tal manera que los militares estaban entonces, en aquella época, anquilosados en la figura todavía de lo que ellos llamaban el generalísimo, ¿verdad? Y de que había que potenciar los guerrilleros de Cristo Rey. Y aquello realmente te asustaba. ¿Cómo podía pensar, o cómo se podía la gente pensar de ese modo tan extremista, ¿no? Entonces, cuando uno recapacita con el tiempo y ha estado en un lado y ve a los otros, llega a la conclusión de que ni uno ni otro, que lo mejor es el centro, la política de la moderación, y sobre todo creer en uno mismo y trabajar en terreno ajeno a la política. ¿Cómo es el Oviedo de Indalecio Talavera de los años en los que, bueno, contaba con 20
20, 21, 22, 23, los años de carrera. ¿Cómo era aquel Oviedo? ¿Dónde se podía tomar algo? ¿Dónde se podía uno divertir? ¿Dónde bailaba? ¿Qué se hacía en aquel momento? Bueno, pues el Oviedo, el gran Oviedo que yo recuerdo es muy anterior. El gran Oviedo que yo recuerdo es cuando era niño, a los 12, 13 años, el Oviedo de Joao Jorge, de Girón, de Sánchez Laje, de José Luis, de José María, de Guarán y de Paquito, de Toni, de Dacir y Marigil, de aquel negro que fichamos en una gira a Nueva York, Liviño, de cuando pirábamos la clase de religión para ir por el campo de maniobras corriendo a ver los entrenamientos. Aquel Real Oviedo lo recuerdo con mucho más cariño porque era un equipazo. Doctor Toba nos dejó terceros con aquel equipazo. Luego hubo unos años en los cuales estuvimos en primera, luego en segunda, pero quizás el mejor recuerdo que tenga el Real Oviedo en aquellas épocas, porque lo vivías además con intensidad y con el deseo de parecerte a ellos. Cuando el Real Oviedo jugaba un fútbol exquisito, ¿no? Si lo trasvasábamos a la época de hoy, pensamos que el Real Oviedo de entonces era el Sevilla de hoy, en una ciudad como Oviedo, ¿no? Y de eso hablaremos después porque yo quiero enlazar con la época de Indalecio Talavera en el Real Oviedo, pero la vida en el Oviedo, propiamente dicho, en la ciudad, ¿dónde te divertías? ¿Dónde podías ir a tomarte algo, a bailar, Oviedo, yo qué pues, sé? En Oviedo concretamente, yo hacía también mucha vida en el pueblo, en los veranos, las romerías, las verbenas, y en Oviedo pues sí, nos divertíamos mucho, sobre todo durante la carrera, ¿no? El Bar Azul, los Tres Reyes de la calle Cimadevilla, y como no, era estudiante de Derecho, pues el bar de Lito o Casa Manolo era nuestra segunda casa, ¿no? Grandes partidas nos contemplan, ¿no? Con mi amigo César Claverol, con Pepe Estrada, con González Aveledo. También había dos bares en la calle Rosal, no recuerdo ahora el nombre de uno de ellos, donde íbamos también, se llamaba Perón el dueño, o le llamaban Perón, tenía unos bollos con chorizos estupendos. Y recuerdo además, parábamos mucho en una zapatería que había allí de Portal, donde estaba Jaime, que era un gran escalador, gran deportista, y donde había una tertulia de fútbol, y hablábamos mucho, la gente que nos gustaba el fútbol, de ella. También en las diversiones, al aire libre, en las verbenas, romerías, en los pueblos aledaños, desde Limanes a Soto de Rivera, o desde Riosa a Las Caldas, o desde Cáceres a San Claudio. También era una manera distinta de divertirse, eran otros tiempos, donde a veces había que irse de la verbena andando 8 kilómetros por la noche porque no había autobús, ni medios, ni nadie que te llevase. También en La Argañosa, me habías comentado, ¿no? Sí, bar en La Argañosa. En Casa Benigno, había otro mesón, ya siendo un poco más mayor, el Cordero, que hoy ya no existe, ¿verdad? Donde, bueno, pues el salario de estudiante era muy bajo y lógicamente acudías allí donde pues podías disfrutar de una comida y las partidas, tanto nos gustaban los estudiantes de Derecho, ¿no? Las partidas de tute, así 2 a 2, ¿no? Tanto nos hemos reído y divertido a la vez, sí. Señoras, señores, nos vamos con la publicidad. Volvemos en unos instantes aquí en Del Cielo a la Tierra con Indalecio Talavera, nuestro invitado en el día de hoy. Nos vamos con publicidad y volvemos. No se nos vayan. Continuamos adelante en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra, con Indalecio Talavera.
que por cierto en Galicia antes nos estábamos refiriendo a un bar de la calle El Rosal, realmente ahora ya sabemos cuál es porque en el impasse ya lo discernimos, era La Perucha. Casa Perucha. La Perucha. Es verdad, sí. ¿Cómo consigue uno tener su primer despacho? Pues yo había empezado con otro señor que ya tenía un despacho, allí conocía a quien es mi mujer y llevamos años así gerenciando ya una sociedad en los albores del comienzo de mi actividad y sobre todo no es ya conseguir el despacho, es conseguir el trabajo de cada día y que los clientes crean en la persona y sobre todo amar el despacho, amar la profesión. Yo creo que desde el amor al derecho, el trabajo, la tesón, el tesón, las ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, las ganas de triunfar de alguna manera, ponen todo lo demás. Y eso, pues gracias a todo eso, yo creo que ha sido el tren que me ha movido siempre. Pero sobre todo el amor a una profesión que desde que comencé a ejercer como abogado, cada día me ha dado más satisfacciones y cada día la he amado más. Y ver que cuando te acompañan los triunfos y cuando los triunfos son de tus clientes, no tuyos, y cuando ves que resuelves los problemas de los demás, y cuando ves que aquel señor que fue despedido injustamente lo readmiten o lo indemnizan, o cuando ves que aquel señor que no puede trabajar se le consigue que se declare su incapacidad permanente, o cuando se le deniega a aquel otro la pensión de jubilación y tú estudias el tema y ves que tiene derecho, y cuando profundizas en la jurisprudencia y cuando escribes artículos y cuando asistes a congresos y cuando das conferencias, todo eso forma parte del conglomerado del amor a la profesión, de tal manera que eso ha sido un eje muy importante en mi vida. De tal manera que quizás mi vida ha girado, digamos, alrededor de ese amor a la profesión. El primer despacho lo tienes en San Francisco, en la calle San Francisco, el segundo en la calle Pelayo, encima de la Perla, de la ya extinta Perla, aquel mundo maravilloso con aquellos vinos que se tomaban en plan bohemio, ¿no? Y este actual es en la calle Uría. ¿Cómo es el paso de San Francisco a la calle Pelayo y de la calle Pelayo a la calle Uría? Pues simplemente porque los tiempos cambian, los despachos se van quedando pequeños y se necesita más espacio. Y al necesitarse más espacio, pues ese ha sido el trasiego, es decir, de lugares o de despachos más pequeños a despachos más grandes. Nuestro despacho pues ocupa muchos metros cuadrados porque somos muchos abogados en el despacho y nos dedicamos a más cosas que el mundo social laboral. Entonces se necesita más espacio, hay muchos más empleados también, y lo que empezó siendo Galicia Talavera, pues ahora ya son pues una pequeña empresa de abogacía, digámoslo así. Se lleva uno muchas veces el trabajo a casa en la mente, deja de dormir por un caso que realmente le está obsesionando, ¿o no? El derecho es obsesión. Y cuántas y cuántas veces. Yo tengo un sitio en la mesa, que es el enfriadero, como yo llamo, que es a la izquierda de la mesa, en la parte superior, donde a veces se queda un expediente una semana. O se quedaba, pues porque en un momento determinado la inspiración no te llevaba a resolver aquel caso que sabías que tenía solución. Entonces lo dejaba allí. Y cuando salía a dar largos paseos en bicicleta de carrera, que ya sabe que fue una de mis grandes aficiones, hubo momentos en estar subiendo el escamplero y de repente decir, caray, si esto es así, y dar la vuelta, venir a ducharme corriendo a casa e irme al despacho a la hora que fuese, un sábado, un domingo, ¿verdad?, a resolver aquello. Se pasan muchas horas en vela pensando en el despacho. Y se piensa mucho
en muchos casos y en muchos clientes y en cómo resolver sus casos. Y para mí, por lo menos, nunca ha habido una división entre vida personal, vida profesional. Siempre ha estado mezclada, incluso en época vacacional. Es muy raro que yo me vaya por el mundo o a unas vacaciones y que no contacte 2 o 3 veces al día con el despacho. O es muy raro, recuerdo una vez estando en Nueva York, que me llama, quien hoy es mi mujer, para decirme que nos llega un 3 días del Tribunal Supremo que nos requieren para no sé qué. Y le digo, pásame rápido por fax. Eso, eran las 3 de la mañana en América. Me lo pasa. Y recuerdo que estuve 25 minutos dictándole un pequeño recurso de reposición por teléfono y mi mujer grabándolo, ¿verdad?, para poder sacarlo. Entonces todavía era los albores del fax, que tanto nos ayudó a los abogados en nuestra profesión. Por eso digo que siempre se lleva uno al despacho a cuestas, vaya donde vaya, porque la responsabilidad que contraes ante tus clientes, ante la gente que confía en ti, es muy importante. El cliente no tiene que sufrir las consecuencias nunca de que tú estés en Marbella de vacaciones, porque él espera mucho de ti y tú tienes que devolverle resultados por esa confianza que deposita en ti, por haberte elegido a ti y no a otro abogado, que somos muchísimos en nuestra ciudad. Esa ha sido una máxima muy grande en el ejercicio de mi profesión. ¿Uno asocia siempre un expediente a una cara? Siempre. Y normalmente, no todos, pero recuerdo por la cara y por el nombre a mis clientes cuando los veo llegar y les conozco. Y me conocen, y los conozco en la calle, o me saludan, o los saludo y me agrada. Por cientos de clientes que hayan pasado por el despacho. Porque se crea una confianza, o procuro crearla, o hemos procurado siempre crearla, una cercanía entre el cliente, porque el cliente es una persona, pero es una persona que viene siempre buscando ayuda, el cariño, y antes que cliente es persona y necesita consejo, y ese consejo a veces viene buscando más el calor humano de un consejo que necesite y de resolución de su caso, que a veces resolver una cuestión jurídica. ¿Te ha emocionado alguna vez algún cliente después de haber ganado algún caso? Muchas veces, y me sigue emocionando. Sin la celebración, entre comillas, del pequeño éxito que puede tener un cliente, no existiría ese afán de resolver todo de la mejor manera posible. También muchas veces te has disgustado por un mal resultado y has sufrido con y por el cliente. Y cuando pierdes un juicio, te disgustas mucho. ¿Recuerdas algún caso concreto en el que te haya quedado en la cabeza, agradable, por supuesto, en el que hayas visto que le arreglabas la vida a alguien? Es muchas, o son muchas las veces en que un abogado del tipo de Indalecio Talavera tiene que arreglar la vida y arregla la vida a muchísimas personas, entre comillas, si lo quieren, pero es así. ¿Pero recuerdas algún caso concreto? Hay muchísimos. Quizás recuerdo uno o dos de hace muchos años, un señor de Canzana que tenía 99 años, había trabajado en Cementos Faradera, que era una mina que había por ahí por el concejo de La Viana, y tenía una pequeña pensión de agraria, y se encontró que a los 99 años obtuvo el 3er grado de silicosis, y obtuvo una pensión entonces tremenda, impensable. Entonces que aquel hombre que casi centenario lograra aquella pensión, pues era algo casi mágico, ¿verdad? Porque obtenía una pensión acorde con lo que ganaría un trabajador de su categoría profesional, que era picador, como si hubiera estado en activo. Entonces aquel hombre, pues,
a sus 99 años, que me recordó tantas y tantas anécdotas, tantas penurias en la mina, en una mina especialmente dura. O recuerdo aquel señor que en aquella época en que se vinieron tanta gente de Venezuela y que muchos vinieron pues sin un duro, porque el bolívar había descendido su cotización de 27 pesetas a prácticamente una peseta, y se vinieron totalmente descapitalizados. Y se me ocurrió preguntarle, cuando venía en búsqueda de un futuro, pues si había trabajado en la mina y demás. Y bueno, pues hurgando en su pasado, en su historia laboral, en cómo se encontraba, obtuvo también una pensión muy importante de minería del carbón, ¿verdad? Pues son dos de las, a lo mejor 200 o 500 anécdotas de las que podríamos hablar, de casos que, podríamos hablar de muchos más, pero de casos que no se olvidan porque sí se resolvía la vida de muchas personas, como se ha resuelto en muchísimas otras ocasiones, ¿no? Pero estos dos casos son pues un poco típicos porque realmente el señor Centenario era, pues eso, ya centenario, y el otro era un hombre que había venido a Venezuela después de muchos años allí, ¿verdad?, buscando su vida, y cuando regresó prácticamente estaba en la penuria más absoluta. Sí. Una de tus grandes pasiones, el fútbol. Entras en el Real Oviedo como directivo. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Fueron 3 años intensos, muy intensos. Yo tenía 29 años, quizás el directivo más joven de la historia del Real Oviedo. Creo que mi codirectivo entonces, Ezequiel Sanzo, era 1 mes o 2 más joven que yo. Y entraba pues con una gran ilusión en un mundo totalmente desconocido. El fútbol por dentro es muy, o era muy diferente a cómo se vivía el fútbol como un mero visionador de las imágenes de las tardes de los domingos. Era muy diferente. En una época, además, donde el Oviedo estaba prácticamente en quiebra técnica. Había terminado su riesgo como presidente, había subido al poder, digámoslo así, García Yagüe, y el club estaba hipotecado hasta las cejas. De tal manera que su principal sustento, los abonos de los socios del año siguiente, estaban ya hipotecados en una financiera. Y había 2 créditos en el Banco Asturias entonces y en el Banco Herrero, creo recordar, que prácticamente tenían al Oviedo colapsado. Y claro, el aficionado quería que subiéramos a primera división, pero no podíamos fichar nada, no podíamos fichar buena gente porque no había ni dinero para pagarles ni dinero para fichajes. Aún así, uno de los años estuvimos toda la primera vuelta, los primeros, los segundos, y creímos que podíamos ascender, pero fueron las lesiones graves que pasaron por el quirófano los mejores entonces. Lonardi, Cárdeno contrajo una grave enfermedad, Uría también se lesionó, y lamentablemente en la segunda vuelta bajamos mucho el pistón y no pudimos ascender. Sin embargo, se hizo una gran labor en el campo económico porque se detuvo la deuda, y aquellos 3 años en que yo fui directivo se consiguió dar superávit, pequeño pero superávit, lo cual en el mundo del fútbol hoy es algo impensable. Bien es cierto que García Yagüe era un gran gestor, miraba por la peseta como si fuera dinero suyo, y nunca, cuando salíamos con el Real Oviedo, el club pagaba nada de nuestros viajes, sino que de nuestro bolsillo particular, y hacíamos unas 15 salidas al año por esos campos de Dios entonces, con aquellas carreteras, ¿verdad? Y siempre los directivos, Daniel, yo, lo pagábamos de nuestro bolsillo porque no queríamos que en un club que estaba tan empobrecido pudiera pensarse ni hacerse el hecho de que pudiera decirse que viajábamos a costa del club. ¿Qué le ha pasado al Real Oviedo y hacia dónde va, a juicio de Indalecio Talavera, al Real Oviedo? Ha pasado tristemente que, como ya auguraba yo entonces, la conversión en sociedades anónimas no traería nada bueno para el fútbol, y menos aún
para equipos como el nuestro. El Real Oviedo era un sentimiento, era el Oviedín del alma, lo sentíamos, era nuestro club y lo sentíamos así los socios, era algo nuestro, de tal manera que ese sentimiento de club calaba profundamente en quienes amábamos al Real Oviedo y quienes éramos aficionados al fútbol. La sociedad anónima lo que trae es que unas personas sean dueñas de un club como pueden ser dueñas de una urbanización. Y no me cabe duda que los sentimientos se resquebrajan, por cuanto que la gente ya empieza a sentir el Oviedo más lejano. Hubo una buena época al principio, donde Eugenio Prieto hizo las cosas muy bien, y hubo otra mala época después, arrastrada probablemente por el propietario del club, arrastrada por una política no buena de fichajes y arrastrada también por lo que yo llamo el peso de las computadoras. Hoy, para tener una buena cantera es muy difícil, porque te pueden llevar a los chavales ya cuando tienen 14 años y el secretario técnico en su ordenador prácticamente tiene todos los clubes del mundo, desde infantiles hasta seniors, y se puede dominar en el computer, que dicen los americanos, si un muchacho juega en el Gimnasia y Esgrima o en el Rosario Central o en el Corinthians, y si destaca o no. Y los grandes clubes ya van a robar a esas canteras, entre comillas, porque tienen dinero y traen a grandes jugadores. Le hace el Barcelona, a Messi lo trajo con 12 o 14 años, al Giovanni Dos Santos lo trajo de México con igual dinero, al Bojan Krkić también con muy pocos años, y entonces empiezan a hacer futbolistas o cracks ya desde los 12 o los 14 años. ¿Dónde camina el Real Oviedo con 7.000 millones de deuda, o 5.000 o 3.000, y en tercera división? Pues el futuro no es halagüeño, por más que nuestro gran alcalde Camino Lorenzo haya hecho ese campo tan maravilloso, por más que queramos tener un equipo que suba, que ascienda. Yo pienso, Carlos, que aun cuando fuera posible eso, ¿qué futuro nos espera? ¿Quién va a poder sufragar un presupuesto que permita jugar en primera división? ¿Qué Fernando Roig, presidente del Villarreal, puede haber en Asturias que permita gastarse miles de millones en fichas, en jugadores? Yo sinceramente, y lamentándolo mucho, con gran desagrado manifiesto esto, no veo ese futuro para el Real Oviedo. Veo un futuro, usted me conoce, tú me conoces, hace muchos años, sabes que yo era un gran antisportinguista, lo llevaba en la sangre el antisportinguismo, aunque luego ya con los años me alegro mucho de las victorias del Gijón y de que se hayan salvado y demás como buen asturiano. Pero bueno, cuando eres más joven y la sangre hierve más, pues ¿por qué no decirlo? Te alegrabas de las derrotas del Sporting. Entonces, por aquella rivalidad tan enorme que teníamos, he pensado a veces y reflexionado, ¿es posible la fusión? ¿Se unirán los sentimientos de ambas aficiones? ¿Por qué no sumar en vez de restar? ¿Por qué no hacer un equipo que se llame Asturias? ¿Podremos los asturianos hacer un equipo que se llame Asturias y tendremos fuerza y poder económico para llegar a primera? Solo desde esa reflexión me atrevo a decir que podríamos volver a jugar en primera división con esfuerzo y con cierta posibilidad de permanecer en primera división, con apoyo institucional, con apoyo de empresas, con apoyo quizás de 35.000 o 40.000 socios. De ese es el modo que yo veo el fútbol en Asturias. Fútbol de élite, claro. Entramos en la recta final, nos quedan, Indalecio, 5 minutos, el tiempo pasa volando, ¿eh? Te lo dije antes de comenzar el programa y realmente pasa volando.
Cuatro temas. Hay uno que está de actualidad. El pasado martes, hoy es jueves, el pasado martes, ETA anuncia que se rompe la tregua. ¿Cómo se puede analizar eso desde el punto de vista de Indalecio Talavera? ETA es un cáncer social. Nada justifica un movimiento que ellos llaman de liberación del País Vasco. Nada justifica el terror, nada justifica la muerte, la invalidez o la orfandad de personas que pierden la vida. Nada justifica que en un país como España, democrático, pueda haber una banda terrorista. Nada justifica. Pero tampoco se justifica, bajo mi punto de vista, que se pueda negociar con terroristas sin que estos hayan puesto las armas primero encima de la mesa. A mi juicio, negociar con el terror es muy mal asunto. Y la prueba de ello es la ruptura de la tregua. ¿Qué buscan? ¿Más dolor? ¿Más atentados? ¿Más presión al Estado? Es una espiral que no tiene fin. Solo desde la fortaleza de las medidas, como Margaret Thatcher hizo en su día, haciéndoles ver que nunca se puede doblegar a un Estado desde el atentado, desde sembrar el terror, etcétera, etcétera, y luego solo con la comprensión se podrá llegar a una salida política. Como si es la independencia, que no pasa nada, que otros se han independizado primero. Será cuestión de que se analicen los políticos, que para eso son ya hoy verdaderos profesionales de la política, y que lo analicen y que lleguen a las conclusiones que tengan que llegar. Pero desde luego que esas conclusiones no tengan que pasar de nuevo por el terror, porque eso en una sociedad democrática es absolutamente execrable. 30 segundos para que Indalecio Talavera me hable de una de sus grandes aficiones, la caza. Sí, yo diría la caza, pero sobre todo el amor a la naturaleza, el amor al campo, el haber vivido desde muy joven en plena naturaleza, el haber concebido la caza y el ecologismo a la vez, porque yo soy un enamorado de la naturaleza. Yo no permito que nadie tire un papel en el campo o que se arroje una botella de Coca-Cola, porque voy detrás y la recojo antes de recriminar a quien la tira. Aunque se pueda, le digo, hombre, no debe hacerse. Ese amor a la naturaleza, ese amor a los animales, aunque parezca un contrasentido, me ha llevado a practicar la caza reglamentada, como entendiendo la caza como un factor de conservación también, entendiendo la caza, al contrario que entienden los ecologistas, como un factor a veces de regulación de la propia naturaleza. Y me ha dado grandes satisfacciones, sobre todo ese amor a la naturaleza, y ver como en muchos países como Sudáfrica, como Canadá, como Estados Unidos, donde la caza está muy bien regulada, cada vez hay más animales, mejores animales, e incluso se ha impedido la extinción de animales a través de las aportaciones que hacen los cazadores. Yo mismo soy miembro de alguna asociación, de alguna sociedad que está presente en el conservacionismo de la naturaleza, y contribuimos para que esto sea así. Me refiero, por ejemplo, al programa El Bontebok en Sudáfrica, que logró salvar este animal precisamente cuidándolo, regulándolo y luego matando los excedentes. Y esa conjugación de amor a la naturaleza, amor a los animales y pasión por la caza me ha llevado a un equilibrio que probablemente quien no sienta de este modo la caza, la naturaleza, el amor a ella, no comprenda cómo la gente puede dedicarse a la caza o gustarle la caza, como aquel que le gustan los toros de Lidia, por ejemplo. Has realizado muchísimos viajes, un país del mundo, que no sea España, evidentemente. Muchísimos. Quizás a veces he visitado lugares que no visitaría en visitas turísticas, cuyo recuerdo imborrable tengo por haberlos hecho con mi mujer, con Sara siempre a mi lado,
y que tiene recuerdos imborrables de Mongolia, de Kirguistán, de sitios donde los has visitado, rincones tan bellísimos como Columbia o Alberta en Canadá, o lugares tan ignotos como Santiago del Estero en Argentina, que desde luego están en la retina por la belleza de los paisajes y por las aventuras vividas. Y aunque sea muy poco tiempo para, bueno, todo lo que ha hecho por ti, un recuerdo para tu mujer, porque Sara es una parte muy importante de tu vida. Lo más importante de mi vida, Sara, sin lugar a duda. Sara es el amor, es la entrega, es desde que esta corbata no te sienta bien, hasta quien está 12 horas contigo trabajando, hasta quien aguanta tus malos humores, quien te anima en los momentos que estás bajo o deprimido, quien te da fuerza, quien te da cariño, quien te comprende. Sara es una mujer 11, es mi pasión. Sin ella yo no sería nada. Yo soy un 50% Sara y un 50% de Indalecio. Es una gran mujer. Dios me ha premiado como una gran mujer. Y eso lo recuerdo todos los días cuando nos levantamos y la miro. Pero Cari, un nuevo día a tu lado. Gracias. Es el mejor broche que puede poner alguien, acordarse de a quien ama y a quien quiere. Hoy ha estado con nosotros Indalecio Talavera. Indalecio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ti, ha sido un enorme placer estos minutos que he pasado contigo, recordando muchas cosas que incluso muchas veces nos ha tocado vivir juntos. Señoras, señores, volvemos el próximo jueves aquí en Del Cielo a la Tierra.